Bienvenidos. Nuestro objetivo es enseñarte la palabra de Dios que tiene para ti. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Justicia y Amor. Comenzamos. Bienvenidos todos, gloria sea al Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso, amén, que nos tiene más que bendecidos, aleluya. Yo le doy gracias a Dios por muchas cosas, primeramente porque perdonó nuestro pecado, nos dio esperanza de salvación, amén, y podemos tener vida eterna en Él. Pero le doy gracias a Dios también de vivir en un país que aún tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios con libertad. Es un grande privilegio. Quizá en nuestro país haya muchas carencias, haya mucha corrupción, que no lo podemos negar, hay mucha manipulación, sí es verdad, pero también tenemos una grande bendición, la libertad de creencia aún todavía, gloria a Dios. Y esto tenemos que aprovecharlo al máximo, hermano, porque hay lugares y hay países en los cuales el evangelio, el cristianismo está siendo perseguido abiertamente. Así que quizá la carne busca la bendición material, la economía, la prosperidad, pero nosotros tenemos que darle algo al Señor, y muchas gracias: la libertad de creer en Él, la libertad de podernos congregar, gloria sea al Señor. Que el mundo está al pie de un colapso, pero Dios es fiel, gloria sea al Señor. Si verdaderamente usted y yo volteáramos a nuestro alrededor, no nomás de las cuatro paredes en las que estamos, ni nada más del puerto de Manzanillo, y saliéramos un poco al exterior, nos diéramos cuenta de la pobreza, de la barbarie que hay en este mundo ya ahorita, la amenaza que puede haber ya de un terrorismo nuclear y todas estas cosas, y usted se puede dar cuenta que Dios nos tiene en un puntito privilegiado, con todas las cosas que usted pueda pensar que están mal, nos tiene con un punto privilegiado. Nos tiene en nuestros 5 sentidos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Él tiene un propósito. Dios está preparando a su pueblo para lo que está por venir. Amén. Así que hay muchas razones para alabar a Dios. Muchas razones. Solamente poner atención a esos pequeños para nosotros, pero grandes detalles. Gloria sea al Señor. Amén. Quiero invitarlos a que vayan al libro de Éxodos en el capítulo 3. Amado Señor, le damos gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias por permitirnos estar hoy aquí con la libertad y con la decisión de oír de su palabra y permitir que su Santo Espíritu haga esa obra preciosa en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Santo es el Señor. Éxodos capítulo 3, en su verso 2, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Gloria a Dios. Esta escritura es muy conocida por muchos de nosotros. Moisés es muy famoso en la Biblia, gloria sea al Señor. Y este pasaje es uno de los... Toda la Biblia es hermosa, pero hay pasajes como que siempre salen a relucir, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Un asunto que le sucedió a Moisés, gloria sea al Señor. Después de muchas situaciones, de muchas cosas que pasaron en la vida de Moisés, de pronto él está ante un hecho increíble, ante un hecho insólito. Gloria sea al Señor. ¿Quién fue Moisés? Moisés es un hombre que pertenece a Israel, de la tribu de Leví. Él es hermano de Aarón y de María. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerdan de esto? Cuando él nace, había un decreto, porque el pueblo estaba esclavo en Egipto.
Si nosotros recordamos, primeramente Israel había venido a Egipto por causa de un hambre de 7 años, ¿recuerda? Cuando José era el segundo del faraón. Entonces viene su padre, vienen sus hermanos y ahí comienzan a trabajar. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando el pueblo de Egipto ve que Israel empieza a crecer, se empieza a fortalecer, lo empiezan a considerar una amenaza y lo empiezan a intimidar. Y una de las cosas que el faraón piensa que lo puede parar es evitando que tengan hijos, matándolos. Y en el momento que nace Moisés, están en este proceso. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, cuando Moisés nace, está el decreto, está la ordenanza a todas las parteras que todo hijo varón que naciera del pueblo de Israel lo mataran. Pero también hay una escritura que dice que estas mujeres tuvieron temor de Dios y muchos de ellos los ocultaron. Pero el hecho aquí es a Moisés. Moisés nació y él fue escondido por su mamá y por su papá. ¿Cómo lo hicieron? Yo no lo sé. ¿Cómo fue posible? Yo digo, cuando la mano de Dios está en un asunto, qué tremendo es Dios. Porque para Dios nada es imposible. ¿Cómo puede ser posible que Moisés haya nacido y haya pasado desapercibido a los ojos del egipcio? Yo no sé si ella tuvo que durar los 9 meses de su embarazo escondida, la mamá de Moisés. Pero sí lo que había en ella era un propósito de que el fruto que ella tenía en su vientre no fuera llevado a la muerte inmediatamente después de nacer. Entonces ellos lo escondieron. Gloria sea al Señor. Ella se escondió y escondió esa criatura por 3 meses. Pero ya era imposible ocultarlo. A lo mejor Moisés era llorón y era imposible ocultarlo. Cuando yo estaba viendo esto, porque nacen muchas preguntas, ¿verdad? Y yo dije, qué maravilloso es Dios cuando tiene un propósito en nuestra vida. En un mundo tan hostil, en un mundo tan difícil, en un mundo en el que todo decía que Moisés no podía sobrevivir. Y no más Moisés, muchos más. En un mundo cuando para la mamá era muy difícil ocultar esto y guardarlo, y mucho más llevarlo a un éxito, ella decide y toma una decisión. Aleluya. Qué importante es que cuando nosotros tomamos una decisión, hermano, de calidad para Dios. Muchas veces nosotros, hermano, estamos esclavos de nuestra propia carne y de nuestros propios pensamientos y de lo que, además, a veces amamos la esclavitud. Seguimos cosas y las conservamos porque amamos más la esclavitud que la libertad de Dios. Porque muchas veces amar la libertad de Dios nos confronta a un mundo hostil. ¿O cómo se dice? ¿Hostil o hostil? Eso. Esta mujer, estos padres, desafiaron todo. Aleluya. El pueblo de Israel era un pueblo temeroso de Dios, porque ellos clamaron a Dios pidiendo su libertad. Yo quiero pensar que de alguna manera Dios puso en el corazón de ella y le dio toda la fuerza necesaria y la decisión. Amén. Entonces ella lo ocultó. Aleluya. ¿Por qué? Porque los egipcios querían matarlo. Gloria sea al Señor. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones fundadas en la palabra de Dios, aunque en lo exterior, en lo carnal, en lo humano, en lo social pareciera una locura, pero en Dios no lo es así. La fe no es precisamente entender lo que está sucediendo, sino entender el corazón de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Esta mujer obviamente tenía el deseo de que su hijo naciera, porque una madre desde el momento que concibe ya ama a su hijo. ¿O no es cierto, mujeres? El hombre así hasta que ya lo ve y como que dice, creo que sí.
Así somos los hombres. Casi la mayoría, ¿sí o no? Pero la mujer, desde que le dicen o que sabe o que percibe o que sospecha, ya lo empieza a amar. Gloria sea al Señor. Pero ellos entonces no podían crearlo porque sabían que tarde que temprano lo iban a matar. Ese era el decreto. Ellos ya no estaban como un pueblo en el cual Josué tenía influencia. José ya había muerto. Y el faraón que había entrado desconoció todas las bendiciones que recibió Egipto a través del pueblo de Israel y por mano de José. Ahora se vuelve contra ellos. Entonces ellos toman una decisión y toman al niño y los ponen en un cesto y lo avientan al río, pensando y confiando que alguien lo iba a recoger y no le iba a dar muerte. Y así sucede. Lo avientan al río, la mano de Dios ahí. Pudo haberlo encontrado un soldado, pudo haberlo encontrado otra cosa, pero lo encontró la hija del rey, la hija de Faraón. Y la Biblia dice que Moisés era hermoso. Y ella, como mujer, si lo encuentra a Faraón, le dice cuello. Pero mire, cómo Dios cuida de los detalles. ¿Por qué lo encontró una mujer? Porque la mujer se desarma ante una criatura. Ella sabía que él era hebreo. Ella sabía que él era israelita. Lo sabía. Desde el momento en que venía en ese cesto, la forma en que venía quizá envuelto, las ropas que traía, sabía que era del pueblo de Israel. Sabía que su padre había dado un decreto contra ellos y aún así lo adoptó. La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios tremendamente. Gloria sea al Señor. Dios tiene un propósito en la vida de Moisés y Dios cuida todos los detalles. ¿Sabes qué? Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Moisés en este momento no sabe ni cómo está el asunto, pero Dios ya está en la vida de Moisés. Tú y yo estamos hoy aquí como un resultado de que Dios desde el principio empezó a planear todo para que un día tú y yo estuviéramos en la presencia de Dios. No estamos aquí porque de pronto vino el hermano buenón y nos habló de ay, gloria a Dios. No. Todo fue programado para llegar a este punto. Amén. Entonces ella lo adopta y Moisés crece como hijo de la hija del rey. Aleluya. Y es formado con una mentalidad, con una creencia, con una formación egipcia, totalmente ajeno a sus raíces de donde él venía, su herencia de nacimiento. Pero claro, él traía esa herencia dentro de su corazón, pero él en ese momento no lo percibía. Él, ¿a quién reconoció como madre? A esta mujer que lo adoptó. Entonces adoptó todas sus costumbres, adoptó todo, y él empezó a crecer siendo un hombre influyente, siendo un hombre que estaba dentro de la familia real. Mire, cuando Dios quiere hacer algo, no solamente no permitió que lo mataran y lo llevó por ahí escondidos con otro egipcio de los más pobrecitos, no, lo llevó a la casa del rey, a casa de Faraón. O sea, tienes que entender una cosa y tengo que entender algo. Dios nos ha levantado y quizá un día nos va a poner en las puertas del infierno, nos va a poner en las puertas de la maldad, porque Dios de ahí va a hacer una obra poderosa. Amén. Santo es el Señor. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros vamos a ver que este Moisés se cría ahí, pero un día ve un abuso de un egipcio contra un israelita y lo mata. Y esto le causa a él que tenga que huir porque es descubierto. Y él huye al desierto de Madián. Y ahí se encuentra con una mujer llamada Séfora y se enamora de ella y se casa con ella. Te lo estoy resumiendo porque pues, es mucho, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Moisés termina una etapa de su vida. Él no sabe que a raíz de haber matado a este egipcio, él va a perder todo lo que tiene.
Cuando él se ve descubierto, él tiene temor y huye. De pronto yo me puse a pensar, ¿por qué no se quedó? Total, él estaba dentro de esto. Pudieron haberlo encubierto, pudieron haberlo disculpado, pudieron haber hecho muchas cosas, ¿o no? Si realmente esta mujer lo quería como un hijo, si realmente Faraón ya lo había adoptado como un nieto, porque inclusive podía hasta heredar el trono. Era tan fácil como hoy en día, hijo de un influyente, exonerarlo, ¿o no es cierto? ¿Por qué es que Moisés huye? Si estaba dentro de la fuerza política, dentro de toda la influencia, ¿por qué huye? ¿Por qué no fue y le dijo a Faraón, me sucedió esto en un momento, en un arrebato, ¿sabes qué? Lo maté. Y quizá Faraón le haya dicho, tú no te preocupes, aquí va a quedar todo, yo voy a parar todo. Pero él huye. ¿Por qué huye? Porque está el propósito de Dios ahí. Él huye no por el miedo exactamente a las consecuencias que él podía acarrear por la causa de la muerte de los egipcios estaban acostumbrados a que sus gobernantes mataban si se desobedecía una ley. Y ellos eran autónomos, o sea, por eso eran reyes, ¿no? Anarquistas. Y de pronto yo me pensé y me pregunté, ¿por qué Moisés huyó? Porque él entró en el temor de Dios, sin saberlo él. Porque aquí vamos a ver una cosa. Moisés fue criado durante 40 años en diferente costumbre y con diferentes dioses. Pero él de pronto experimenta, un hombre acostumbrado a vivir en la realeza, a vivir en la prepotencia, a vivir en pisotear a los demás. Ese hombre acostumbrado a ser un hombre de guerra, lo entrenaron para ser un hombre de guerra, de pronto tiene temor. Tiene temor. Y tiene temor porque Dios está empezando a obrar con él. No quiere decir que Dios antes no tenía que ver con él. No, Dios sí tenía que ver con él, pero él no se había dado cuenta. En el momento que él mata a este hebreo, porque desde allí empieza a sentir una atracción por el pueblo hebreo, entonces él entra en un temor. Pero yo creo que este era un plan divino de Dios. Entonces él sale huyendo de Egipto, sale a Madián y ahí se encuentra con una mujer. Y él se casa con ella y después de ser un hombre de guerra, un hombre influyente, un hombre que tenía bajo mando mucha gente, se pone a las órdenes de un hombre llamado Jetro, que era su suegro también. Y de ser un hombre ilustrado, con toda la ciencia de aquel tiempo, un intelectual de aquel tiempo, se va a pastorear ovejas. Déjeme decirle algo importante. Para el pueblo de Israel, pastorear ovejas es lo más común. Pero para el pueblo de afuera era algo vergonzoso. Era algo así como decir, eso solamente lo hace la gente que no tiene preparación, que no tiene más que cuidar animales. Dese cuenta a dónde llegó Moisés. Moisés, estando en un lugar tan importante, en un puesto tan importante, llegó a un lugar a pastorear ovejas y a estar bajo las órdenes de un sacerdote llamado Jetro. Porque Jetro era ¿qué? Sacerdote, gloria a Dios, de Madián precisamente. Y ahí dura Moisés 40 años siendo pastor de ovejas, viviendo con Séfora, su esposa, sus hijos, y al lado de un hombre, gloria sea al Señor, Jetro. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos a la historia de aquel rey que mientras estuvo el sacerdote con él hizo lo correcto delante de Dios, pero cuando aquel hombre murió él se desvió? Qué importante es siempre estar al lado de alguien que conoce la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar humanamente desde dónde empezó la formación de Moisés, desde donde él comenzó verdaderamente a conocer a Jehová. Desde que él nace en Egipto,
o desde que él llega a Madián? Yo pienso que desde que él llega a Madián, porque él cuando estuvo en Egipto, él fue criado de acuerdo a las costumbres de Egipto y a los dioses de Egipto. Dios comienza a obrar en él cuando él tiene temor y él sale, pero Dios tiene un propósito. Lo saca para que renuncie de todo lo que él tiene, deje todo lo que él tiene, pone un desierto, una cantidad enorme, y lo lleva con un sacerdote, y por 40 años ese sacerdote me imagino que estuvo enseñándole la palabra de Dios. Y empezó a crecer esa fe y ese corazón para con Dios. Aleluya. Pero de pronto, 40 años, hermano, necesitó Moisés para despojarse de todas sus costumbres y empezar a adoptar una vida distinta con Dios. Aleluya. ¿Cómo lo aplicamos nosotros, hermano? Nosotros venimos también de vivir una vida distinta a la voluntad de Dios, aunque muchos y la mayoría de nosotros deseamos creer en Dios. Todavía Moisés adoraba a otros dioses que ni siquiera eran Jehová, no era Dios. Nosotros estábamos fuera de Dios, pero todavía hablábamos de Dios y de Jesús, aunque metíamos a otros más añadidos por ahí, ¿verdad? Pero Moisés comienza a ser instruido. Paralelamente nuestra vida es como la de Moisés. Venimos de una manera muy diferente de ser creados. Y así como Moisés, probablemente tengamos que pasar un tiempo siendo instruidos. Moisés empezó siendo instruido y su vida cambió totalmente. Hermano, huir de Egipto y pasar por un desierto era apostar a morirse. No era de que yo huyo ahorita y agarro un autobús y en 24 horas estoy en la frontera y ya, gloria a Dios. No. Él tenía que pasar por un desierto donde lo que más probable es la muerte. ¿Cuál sería la angustia de Moisés? El dolor o el temor de Dios. El temor que él tenía, que no sabía que era de Dios, que lo hizo huir por el desierto y arriesgarse a morir ahí. La mano de Dios estaba en todo esto. Pero cuando él llega y empieza a ser formado, empieza a olvidarse de todo aquello y empieza a entrar en una vida diferente, como nosotros tenemos que olvidarnos de todo lo que hicimos malo y empezar a entrar a una vida diferente. Y así como Moisés puso un desierto de distancia entre él y Egipto, nosotros tenemos que poner una distancia enorme entre la vida anterior y la vida de hoy. Pero este hombre, hermano, ya estando acostumbrado a su nueva vida, ya sabía todo lo que tenía que hacer, entonces dice que de pronto él ve algo insólito. De pronto él ve algo no usual que llama la atención de Moisés. Moisés ya estaba acostumbrado a oír de Dios. Moisés ya oía de Dios, ya amaba a Dios. Pero Dios no se conformó nada más con eso. Tú y yo estamos oyendo de Dios, estamos aprendiendo de Dios, estamos haciendo nuestro devocional, estamos orando, estamos hablándonos a otros de Jesucristo, pero Dios no se conforma con eso. Y Moisés, cuando ya está instruido, nota primero una cosa: la mano de Dios siempre por delante y el propósito de Dios. Amén. Moisés, para poder recibir algo de Dios y seguir caminando, primeramente tuvo que ser instruido. Punto número 1. Lo sacó de la esclavitud, como nos sacó a ti y a mí cuando nacimos de nuevo y nos arrepentimos de nuestro pecado. Segundo punto, lo empezó a formar, le empezó a mostrar sus propósitos, su amor y su gracia. Y cuando él está en esto después de 40 años, eso no quiere decir que a nosotros nos va a llevar 40 años, ¿verdad? Pero él le llevó 40 años, entonces el Señor llamó su atención. Ya no era el hombre diciéndole, ya no era el hombre instruyéndole,
ahora Dios intervino ya directamente. Dios no quiere que todo el tiempo tú estés aquí cómodamente sentado escuchándome o escuchando cualquier predicador. Tú y yo estamos aquí como Moisés en ese proceso, pero ¿sabes qué? Tienes y tengo que estar expectante, porque un día el Señor va a hablar a tu vida y a mi corazón. Amén. Entonces un día el Señor llama la atención de Moisés. Y Dios quiere llamar la atención tuya y mía. Pero Dios primeramente necesita que nosotros nos instruyamos. Por eso es tanto necesario que insistimos tanto. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que congregarnos, tenemos que llenarnos de Dios. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte, cuando Dios va a intervenir. Aleluya. Entonces dice que Dios llama su atención. ¿Por qué llama su atención? Porque dice que de pronto Moisés andaba pastoreando las ovejas cuando vio que una zarza comenzó a arder. Pero eso era algo muy común en el desierto. Él estaba acostumbrado ya por los 40 años que él tenía, que de pronto por la misma falta de agua, por la resequedad, por el intenso calor, los arbustos se prendían. Pero lo que le llamó a Moisés la atención no fue eso, sino que le llamó la atención que quizá de pronto volteó y lo vio arder y dijo, oh, está bien, ¿no? Pero quizá de un rato volteó y lo siguió viendo arder. Después de quizá 3 horas o 4, dijo, ah, caray. Nosotros estamos acostumbrados a ver al mar que olea, que no olea. Estamos acostumbrados, ¿o no? Está oleando, a veces más fuerte, a veces más tranquilo, pero siempre, ya estamos acostumbrados. Pero usted cree que si de pronto el mar dejara de oler y se quedara así como una tabla, ¿no nos llamaría la atención? Ah, caray, ¿qué está pasando? Ya no es lo normal, ¿verdad? O si de pronto el mar empezara a levantar unas olas de 20 metros, nos causaría hasta temor. Dios hizo algo insólito para llamar la atención, algo sobrenatural. Moisés estaba acostumbrado que si una zarza ardía, pues era lo más normal. Pero que no se consumiera, que no se acabara, que ese fuego no se apagara, no era normal. Entonces él se arrima. El punto número 3 es que una vez que el Señor lo liberta, una vez que el Señor lo instruye, ahora el Señor llama su atención. Y aquí es donde viene el verdadero crecimiento. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios ha puesto a la iglesia ministros, ha puesto gente para enseñar, pero no para ser sus guías, no para ser su Dios. Cada uno de nosotros está puesto para mostrar el camino hacia el Señor, pero cuando el Señor empieza a llamar tu atención, cuando el Señor empieza a trabajar en tu vida, el ministro tiene que hacerse a un lado. Aquí, si usted se fija, Jetro ya no se vuelve a mencionar. Jetro solamente fue el instrumento para que él conociera de Dios, pero cuando Dios empieza a hablar con Moisés, Jetro ya no tiene nada que ver. Entonces de pronto él ve un hecho insólito, y usted lo va a ver en Éxodo 3, en el verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés ve algo raro, algo no usual, se acerca para ver qué es, y de pronto no solamente ve algo extraordinario. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés viéndolo? No lo sé, pero de pronto él ve y sucede algo que lo deja paralizado. Oye una voz. Y no solamente oye una voz, ve a alguien. ¿Sabía esto? Él ve a alguien. Si usted regresa, dice que el ángel de Jehová se le apareció. Donde iniciamos, ¿verdad? ¿Qué impacto tan tremendo tuvo Moisés cuando Jetro le muestra a un Dios? Él está creyendo, empezando a creer, empezando a enamorarse de ese Dios, y de pronto ese Dios se le manifiesta. Ese Dios le habla. Yo creo que se le doblaron las piernas a Moisés. Aleluya.
Ese día su vida cambió. ¿Sabes cuándo cambia nuestra vida, hermano? No cuando el hombre está marreando y marreando y marreando y te dije, mira cuántas veces te he dicho que tienes que hacer. Sucede cuando Dios obra. Pero vea una cosa, Dios nunca va a hacer algo hasta que tú no tengas la instrucción y hasta que tú y yo no la obedezcamos. Queremos bendición de Dios, pero la queremos sin hacer nada. Moisés 40 años estuvo atento, estuvo obedeciendo, estuvo sumiso, estuvo entregado. Entonces tiene una experiencia sobrenatural y el Señor se le aparece. Mire lo que dice en el verso 3 de Éxodos 3. Éxodos 3, verso 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? No dijo, ¿por qué se estará quemando? No, dijo, porque no acaba de quemarse. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ese lugar donde estaba Dios era santo. ¿Pero por qué era santo? Quizá Moisés había pasado muchas veces con su ganado ahí. A lo mejor un día se sentó ahí a comerse el lonche. ¿Por qué no se había dado cuenta que era santo? ¿O por qué era santo? ¿Por qué Dios dijo que ese lugar era santo? Porque ahí estaba Dios. No es exactamente el lugar, es porque ahí estaba Dios. No era el lugar, a lo mejor el lugar era el lugar de serpientes y escorpiones, pero en ese momento era el lugar santo. Quizá tú y yo pudimos ser lo peor, pero ahora porque está Cristo en nuestro corazón, y si Él se manifiesta en nosotros, venimos a ser tierra santa. Y esto hace una gran diferencia en la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dios abrió un diálogo, Dios abrió una puerta que Moisés jamás se imaginó. ¿Cuál era esa puerta? Que Dios tomó la iniciativa de hablar con él. El Creador tomó la iniciativa de hablar con su creación. No fue Moisés el que clamó y lo buscó, fue Dios quien se le aparece y le habla y abre una puerta al diálogo, a la armonía, a la unidad, a la intimidad con Dios. Y Moisés entra aquí y empieza a entrar a lo verdadero, empieza a entrar a la relación perfecta con Dios. No fue corriendo con Jetro. Mira, Jetro, ven lo que me está pasando. No, hermano. No. Él entró a esa invitación y entra a un lugar donde Dios va a cambiar totalmente su vida. Totalmente su vida iba a ser transformada. Él entra a lo que se le llama la presencia Shekinah de Dios, donde todo lo que él podía haber traído, todas las culpas, todos los pecados, todos los traumas, todos los sinsabores, perdieron valor. Pero ahí él recibe un valor enorme. Ahí su valor comienza a ser levantado en Dios. Empieza a saber que para Dios es importante, que para Dios es su especial tesoro, y que un hombre fugitivo, un hombre que andaba huyendo, ahora Dios le habla. Gloria sea al Señor, amén. Dios, así como a Moisés, a nosotros nos ha hablado de muchas y diferentes maneras. Muchos de nosotros hemos atendido, otros no han atendido. Gloria sea al Señor. Muchos quizá buscamos a Dios de diferentes maneras, pero nunca lo pudimos encontrar porque nunca supimos cómo hacerlo. Y muchas veces ni aún hoy sabemos cómo hacerlo. Gloria sea al Señor.
Por lo general nosotros siempre buscamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos conflictos, cuando nos sentimos desesperados, solos, depresivos, ¿verdad? Como ahora es tan de moda esto, gloria sea al Señor. Cuando nadie ya nos puede ayudar o ya nadie nos quiere ni siquiera escuchar. Ahí viene el hermano, la misma historia de diario. Mejor darle la vuelta. Aleluya. Pero entonces Dios empieza a tratar con nuestro corazón. Amén. Moisés, cuando él estuvo en momentos difíciles, cuando él venía en el desierto, quizá no todo fue color de rosa cuando él venía en el desierto. No creo que cada 300 metros se encontraba con un oxo como ahora. Y quizá él en el desierto tuvo que clamar a los dioses en los que él creía, pero no encontró respuesta. La respuesta venía de parte de Dios. Pero Dios tenía un propósito con Moisés. La pregunta es, ¿cuál era el propósito? Y usted me puede decir, hermano, el propósito de Dios era usar a Moisés porque ya había escuchado el clamor del pueblo de Israel que estaba esclavo. Y entonces Dios, el propósito de Dios en la vida de Moisés era usarlo, ¿verdad? Para libertarlo a través de su gracia y su amor. Eso es lo que nosotros podríamos decir. Eso es lo que a nuestra mente humana viene. Pero yo creo que no era así. El primer propósito por el cual Dios llama a Moisés lo manifiesta en su primera presencia con él. ¿En qué momento al principio le dice: Moisés, yo te he llamado para que vayas y libertes? No. Primeramente le habla y le dice: la tierra en la que estás, santa es. Pero Moisés se detiene, se detuvo y se quedó parado. ¿O qué hizo? Moisés se descalza y entra. El propósito de Dios primero para Moisés era que él aprendiera a entrar en comunión con él. Tu propósito, mi propósito, que Dios tiene para ti y para mí, no es que vayamos y traigamos al perdido y le instruyamos al que no sabe. El primer propósito de Dios es que tengamos comunión con Dios. Si no logramos la comunión, lo que estemos haciendo fuera lo estamos haciendo por fuerza humana, por la carne, y la carne se cansa. Tarde que temprano, la carne se duele porque no me hicieron caso, porque no agradecieron. Pero Moisés, primeramente, el Señor le enseña a entrar en su presencia. No podemos hacer un trabajo en ninguna área si no entramos en la presencia de Dios. Tenemos muchos propósitos en la vida, pero el primer propósito es estar en la presencia de Dios. Y yo te puedo decir, por ejemplo, muchos de nosotros somos padres. Amén. ¿Y cuántos tenemos dificultades para criar a nuestros hijos? Casi todos, ¿verdad? Tenemos unos más que otros de a tiro nos traen vueltos de cabeza porque, Dios mío, cómo lloramos, cómo nos afligimos. Otros hay poquito. Pero ¿cuál es el punto? Dios nos ha bendecido siendo padres, pero ¿por qué no podemos ser buenos padres? Porque quizá no tenemos una buena relación con Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés corre a Egipto a libertar a Israel sin tener una comunión con Dios? Truena. Muchos de nosotros queremos arreglar los problemas familiares, matrimoniales y de los hijos y de la congregación y del mundo solamente usando algún verso aislado, pero no teniendo una comunión con Dios. Entonces Dios lo primero que hizo con Moisés es meterlo a su presencia. Le dijo: Moisés, te voy a abrir una puerta, quiero que tú dialogues conmigo, yo voy a dialogar contigo. Primero quiero que experimentes lo que es estar en mi presencia, lo sientas, lo valores, porque quiero que ahí lleves al pueblo. Dios no solamente quería llevar al pueblo de Israel a una libertad de esclavitud física, la quería llevar a una libertad espiritual. Y Moisés entendió esto. Gloria sea al Señor. Entonces,
En el verso 7 de Éxodo 3, le dijo luego Jehová: hasta este punto, después de que lo hace intimidar en la presencia del Señor, le dice que es lo que Dios desea. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuánto tiempo pasó del verso 3 al verso 7? Hermano, yo no sé si Moisés estuvo 5 minutos en la presencia de Dios o estuvo 40 días, no lo sé. La Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no lo dice, Dios no lo quiere revelar. Yo no sé cuánto tiempo estuvo él, pero yo sí le quiero decir, y yo lo creo firmemente, que cuando él sale de ahí, él sale siendo una persona diferente, con un propósito diferente. Cuando él ha estado en la presencia de Dios, está en la presencia de Dios, entonces el Señor le da a conocer lo que él quiere para con el pueblo, pero ya le manifestó lo que quiere con él, que es comunión. Entonces le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Sabe qué le dice? Yo estoy escuchando la oración de Israel en Egipto. Están clamando por libertad. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sabes qué le dice Dios a Moisés? Moisés, cuando mi pueblo clama a mí de todo corazón, yo lo escucho. Si tú y yo creemos que la oración es palabras al viento, la Biblia dice que Dios las escucha. El pueblo de Israel estaba clamando por su libertad y Dios lo escuchó. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué si el pueblo, nota una cosa importante, por qué si el pueblo de Israel tenía temor de Dios, buscaba a Dios y clamaba a Dios? Es más, habían llegado ahí primero por una bendición, ahora habían caído en esclavitud. ¿Por qué no podían ser libertados? Si ellos clamaban a Dios, buscaban, rogaban a Dios que los sacara, pero ¿por qué no podían? Porque no había uno que entrara en la comunión con Dios para que Dios lo pudiera usar. Y Dios tuvo que preparar todo esto para sacar a Moisés, para que fuera instruido fuera de toda esa mugre de malas creencias que había. Preparando. ¿Cuándo escuchó Dios a Israel? 80 años antes de que Moisés llegara a libertarlos, Dios ya los había escuchado. Y empezó a preparar la vida de Moisés, y entonces lo lleva. Hermanos, gloria sea al Señor. Mire bien, nosotros debemos saber que cuando oramos a Dios, Dios nos escucha cuando nuestra oración viene en fe y viene en obediencia al Señor. No buscamos a Dios solamente en la necesidad, por eso lo buscamos por su presencia. El Señor le plantó algo. Es más, déjeme decirle algo. Cuando Moisés tiene la experiencia con Dios, Moisés ya llevaba en mente pedirle: Señor, ya que estamos aquí en confianza, ¿por qué no me usas para sacar a Israel? ¿Verdad que él ni siquiera se preocupaba por esto? Pero Dios, dentro de su presencia, le dice: quiero que hagas esto. Quizá tú y hoy no nos preocupamos por los que se están muriendo de hambre y los que están muriendo sin Cristo, pero cuando tengamos esa presencia de Dios, entonces va a ser una parte muy importante de nuestra vida. Aleluya. Entonces fíjese lo que le dice en el verso 8 de mismo Éxodo 3. Dios le revela algo a Moisés. Primero se manifiesta a él. Aleluya. Después le dice: ¿sabes qué? He escuchado el clamor de Israel. Pero ve el verso 8. No le dice: Moisés, te voy a preparar espiritualmente, te voy a preparar intelectualmente, te voy a dar las armas de toda la guerra para que vayas. Dice, Dios es tan perfecto, tan cuidadoso de que el hombre no se corrompa, que le dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Qué le dijo el Señor? Dijo Moisés, fíjese bien, la intimidad con Dios nos hace conocer los planes de Dios.
Los planes de Dios no vienen porque viene el ungido y te profetiza, hermano. Puede ir a suceder. Pero los planes de Dios vienen a base de la intimidad. Cuando él entró en la perfecta comunión con Dios, entonces el Señor le hizo saber su propósito. Le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Quizá tú no lo sabes, pero Israel, aquel pueblo del que tú perteneces, está clamando por libertad. Y en el verso 8 le dice algo tremendo. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta aquí, ¿dónde le dijo que Moisés lo iba a hacer? ¿Verdad que no le ha dicho nada? Primero le dijo a Moisés, descálzate, quita tu inmundicia, significa quita tu pecado, para que puedas entrar en mi presencia. Y cuando entró en esa presencia, hermano, cuando entró en la presencia del Señor, entonces el Señor le empezó a revelar sus planes, porque el Señor solamente revela sus planes a aquel que tiene intimidad con Él. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, Moisés? He escuchado el clamor de este pueblo y he decidido, ¿sabes lo que significa? Personalmente he decidido descender. Ya Dios dijo, yo desciendo y yo los liberto. Sí, dice así, ¿verdad? Yo los saco de esa tierra de esclavitud y los meto a una tierra de abundancia. En ningún momento dijo, tú, Moisés, no dijo, yo los saco. Le plantó algo bien importante. Moisés, la obra la voy a hacer yo. Y yo ya descendí y yo ya estoy trabajando en ello. Te voy a involucrar, te voy a meter en esto, pero yo estoy haciendo ya las cosas. Aleluya. Dios nos da de su presencia, no para que nosotros hagamos la obra la está haciendo el Señor. Por eso dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia cuando nosotros queremos hacer algo para Dios fuera de los planes de Dios. Dios va a hacer lo que va a hacer contigo y sin mí. Si tú y yo no queremos obedecer, Dios no nos va a usar. Y el Señor le dice aquí a Moisés, Moisés, voy a hacer esto, voy a descender y los voy a libertar. Pero hasta aquí Él no involucra a Moisés. Le hace saber algo, le informa de algo, le dice, Moisés, es mi corazón libertar al pueblo de Israel y lo voy a hacer. Y he descendido. ¿Qué significa? He dejado mi trono porque voy a interceder, voy a hacer algo aquí. Qué triste es cuando nosotros, hermanos, esperamos que el hermano ore por nosotros, que el ungido ore por nosotros. ¿Sabe qué dice el Señor? Yo he descendido para libertarte. Pero nosotros venimos a los pies de Jesucristo y luego nos enamoramos de los ministros. Error. Dice aquí el Señor, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. Aleluya. Dios no se está quedando en los lugares celestiales cuando Él sabe que su pueblo los necesita. Él está atento a la voz. Gloria sea al Señor. ¿Cómo está hoy Dios con nosotros, hermano? ¿Usted cree que Dios ha descendido a nosotros como descendió para librar a Israel? ¿Usted cree que Dios ha descendido igual hoy? Usted me puede decir, bueno, hermano, pues que el pueblo de Israel, usted sabe, el pueblo amado de Dios, es el chiqueado, ¿verdad? Pues. ¿Y nosotros? Pueblo sin Dios, que por la gracia de Dios ahora somos creyentes. La pregunta sería, ¿Dios ha descendido hoy? ¿Ha hecho algo a favor de nosotros? Sí. Él descendió a través de Jesucristo y nos dio redención. Él ha descendido a través de su Santo Espíritu y es el que ahora guía a la iglesia. No son los ministros ungidos, hermano. Es que Dios descendió porque Él tiene un propósito: rescatar a las almas de las garras del infierno. Así como rescató a Israel, así está rescatando ahora a la humanidad. Gloria sea al Señor. Amén. Dios ahora está en cada uno de nosotros, viviendo en nuestros corazones para reinar. Las situaciones si nosotros le permitimos que Él reine. Aleluya. Dios vino para libertar al pueblo de Israel.
sacarlo de la opresión de Egipto. Y Dios ha venido a nuestra vida para sacarnos de la esclavitud, de la vana manera que nosotros teníamos. Porque nosotros estábamos esclavos, quizás no de otros hombres, pero sí esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Aleluya. Y no solamente le dice que lo va a libertar, sino que le dice, lo voy a poner en un lugar privilegiado. Dios no solamente nos está rescatando de nuestra maldad y nuestro pecado, nos va a poner en un lugar privilegiado. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces es cuando le dice a Moisés que lo va a enviar. Aleluya. No era Moisés el que iba a hacer la obra. Dijo, yo voy a descender y yo lo voy a hacer. Amén. Nosotros no tenemos que buscar una religión, nosotros tenemos que buscar una relación. Nosotros no tenemos que estar enamorados de un ministerio, tenemos que estar enamorados de Dios. Nadie se puede enamorar de nadie, hermanos, si no tiene una estrecha comunión. El amor no viene por carta, hermano, ni por Face. El amor viene por una relación. Quiero que aprendamos algo en el maravilloso nombre de Jesús. Puedes ir a la iglesia más exitosa, a la más pomposa, a la que aparentemente tiene un crecimiento explosivo. Pero te vas a enamorar del movimiento, de la corriente, de la astucia, de la inteligencia, de la mercadotecnia. Pero jamás vas a lograr enamorarte del Señor si tú y yo no hacemos una decisión personal de buscarle. Si tú me estás buscando a través de tu palabra, Señor, lo menos que yo puedo hacer es correspondente a decirte, ok, Señor, yo he creído, heme aquí. ¿Qué le dijo Moisés? Heme aquí. ¿Sabe qué? Cuando le dice heme aquí, estoy dispuesto. Entiendo que eres el Dios. Nadie me lo ha explicado, pero tu presencia me dice todo. Él sabía que estaba hasta ante Dios Todopoderoso y fue desarmado totalmente. ¿Por qué tenemos tantos problemas como cristianos ahora? Primero teníamos problemas, hermano, como incrédulos. Ahora tenemos problemas como cristianos. De todos modos seguimos sufriendo, de todos modos seguimos llorando, de todos modos hay depresión entre los cristianos, hay estrés. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un evangelio humano, humanista, pero no bajo la dirección de Dios. Aleluya. Dios nos ha venido a libertar. Y no solamente a libertar, sino a darnos una bendición. Gloria sea al Señor. Amén. Nosotros no podemos dejar de buscar una relación con Dios, porque el día que la dejemos de buscar, ese día vamos a morir. ¿Por qué los cristianos nos quejamos y de pronto le decimos al Señor, Señor, es que mira, por más que quiero, no recibo tus promesas? ¿No le ha sucedido? Por más que pido bendición, no la tengo. A los demás pasan cosas buenas y a mí no. Estoy cansado porque esto frustra y da cansancio. Amén. Pareciera que en lugar de tener victoria tenemos problemas tras problemas, disgusto tras disgusto, fracaso tras fracaso, tribulaciones, o sea, una crisis tremenda, tanto económica como moral, como espiritual. Bueno, gloria sea al Señor, todo. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, y esa palabra tiene un propósito, no solamente instruirnos, esa palabra tiene un propósito, llevarnos a la presencia de Dios. Es como cuando una persona se prepara para una profesión. Un doctor se prepara para una profesión, hermano. Los libros lo enseñan, los libros lo instruyen, pero ¿para qué lo instruyen? Para un día llevarlo a un consultorio, para un día llevarlo a un, ¿cómo se llama? A un cuarto de cirugía. Si nunca llega ahí, pues entonces se quedó a medias. ¿Cierto o no? Entonces el Señor es lo mismo, hermano. El Señor nos instruye a través de su palabra, no para que llenemos una congregación y gloria a Dios nos veamos todos los domingos, hermano. Qué guapo te ves ahora, con más canitas y más arrugas, pero sigue siendo guapo. No, Dios nos lleva con un propósito, que su palabra nos lleve al propósito que Dios es tener relación, es tener intimidad con Dios. Hermanos, tenemos que aprender algo. Si nosotros no llegamos ante la presencia de Dios y no conocemos a Dios en la intimidad, los tiempos que vienen van a ser catastróficos para nosotros, y los primeros que vamos a correr somos nosotros.
Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios, el mundo se podrá desboronar, pero nosotros estaremos firmes porque el Señor nos sostiene. Gloria a Dios. Qué desafiante para Moisés. Qué desafiante para Moisés ahora regresar. 40 años después. ¿Usted cree que al faraón ya se le había olvidado la ingratitud de Moisés? ¿Cómo puede ser posible? Te crié como mi hijo y esto, y mira lo que haces. Traiciona los principios de un egipcio defendiendo a un hebreo. ¿Usted cree que Moisés tenía cara con que regresar? Humanamente él no tenía, pero él llevaba una dirección. Dijo el Señor: ve, Moisés, porque yo he descendido para hacer esto. Ya Moisés lo que había hecho dentro de los hombres tenía valor, pero delante de Dios había dejado de tener validez. ¿Sabes que por aquello que el enemigo te acusaba y me acusaba, delante de Dios entramos en su presencia de poder tener valor? Y entonces Moisés se encamina, regresa a Egipto. Gloria sea al Señor. Y en Éxodo 5, verso 1, le dice: Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Volver a ver a aquel que fue su padre adoptivo no era fácil, y más cuando se le consideraba un traidor. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. ¿Cómo cree que lo recibió Faraón? Oh, qué bueno que regresaste. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cuántos autobuses te pongo? ¿Cómo dijo que este malagradecido todavía viene aquí? No, dijo no. Pero está la mano de Dios en todo esto. Y usted vea toda la historia, cómo empezó a negarse de Faraón y cómo Dios empezó a manifestarse. Y por qué Moisés obraba en todo esto, porque Moisés se lo declaró y le dijo: mira, Faraón se va a oponer, pero yo voy a hacer esto. Faraón se va a oponer, pero yo voy a hacer esto. La seguridad cuando Dios te dice sus planes. Pero cuando andamos a la deriva y adivinando, qué incertidumbre y qué chasconones y qué trompezones vamos tan terribles. Gloria sea al Señor. Dice aquí, en el Éxodo 5, en el verso 3, le dijeron a Faraón: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Por qué le dice el Dios de los hebreos? Porque Egipto adoraba a muchos dioses. Entonces hicieron diferencia. Le dijo: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora. Miren lo que dice. No le dijeron: Faraón, si tú lo permites y si nos da la anuencia, ¿no? ¿Sabes qué le dijo? Iremos. Ya es un hecho lo que le está diciendo a Moisés. Le dijo a Faraón: Faraón, iremos. Esto era desafiante para el faraón. ¿Cómo que este hombre viene a decirme lo que se va a hacer? Le dice: iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o con espada. ¿Sabe qué le está diciendo Faraón? Dios ha hablado y dice que salgamos a hacerle una fiesta 3 días retirado de aquí. Si no vamos, nos va a venir maldición a nosotros. Así que velo pensando, porque con tu consentimiento y sin él nos vamos. ¿Y qué pudo haber dicho Faraón? Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver si su Dios puede conmigo. Y Dios empieza a manifestarse y empieza a respaldar a este hombre de Dios. ¿Cuándo lo respalda? Cuando primero lo instruyó, cuando pudo estar en su presencia, y cuando él obedece, y cuando él entiende que Dios ha descendido para hacerlo. No dijo: yo, Moisés, ahorita, no. Pero sí habló con seguridad cuando le dijo: iremos, Faraón, tenlo por seguro, porque Dios lo ha dicho. Tú no te vas a poder oponer, así brinques y saltes, iremos. Aleluya. Amén. Y le dice: tenemos que salir 3 días. ¿Por qué? Mire qué santo es el Señor. Dios pudo haber hecho algo. Moisés, ven.
Y ahí en Israel vas a hacer un servicio enorme. Y ahí me vas a alabar y me vas a consagrar. Y ahí, ¿sabes qué? Egipto va a temblar. Le dijo a Moisés, saca al pueblo 3 días. ¿Sabe qué le dijo? Necesito que lo saques de toda esa inmundicia, como yo te saqué a ti por 40 años. Lo lleves a un lugar desierto para que ahí se consagre. No puedes adorarme en medio de la inmundicia. Nosotros no podemos adorar a Dios, hermano, estando en la iglesia 2 horas santificados y vivir toda la semana como demonios. Y el Señor le dice, saca ese pueblo. Sácalo 3 días y ahí se van a santificar. Aleluya. Y entonces, ¿sabe qué? Moisés comienza a hacer lo que Dios le dice y el Señor lo saca. Lo saca. Esta historia es grande y hermosa, pero yo se lo estoy resumiendo. Y lo saca. Pero ¿cuál era el propósito principal de Moisés? El propósito principal de Moisés era llevarlos a esa tierra que el Señor había prometido. ¿Sabe que Moisés pudo haber durado, según los sabiondos, los que saben de esto, ¿verdad? Los de los mapas y todo esto, dicen que 15 días era suficiente para haber llegado. Pero Moisés no nos quiso llevar inmediatamente a la bendición. Los quiso llevar al que da la bendición. ¿Sabe qué? Moisés fue tan impactado por la presencia de Dios que lo primero que él deseó fue que Israel conociera a Dios y después su bendición. ¿Sabe qué es lo que están haciendo las iglesias hoy? Están llamando la atención de la gente para que conozcan el amor, la misericordia y las dádivas de Dios, aunque no conozcan a Dios. Esa es una doctrina equivocada. Moisés primeramente lo que hizo llevar al pueblo al monte de Sinaí, donde él había oído a Dios y había visto todas estas cosas. Aleluya. Santo es el Señor. Él anhelaba estar ahí para que el pueblo pudiera creer en Dios como él creía. Porque qué difícil era que un solo hombre creyera y los demás no creyeran. Por eso el pueblo de todo se quejaba. Cuando empezó a sufrir en el desierto, de todo se quejaba. ¿Por qué se quejaba? Porque él no estaba en la presencia de Dios. El único que estaba era Moisés. En Éxodo 19, en el verso 5, Dios habla y dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí ya le está hablando no nomás a Moisés, le está hablando al pueblo. Amén. Y le dice claramente: si dieres oído significa si atendieres y hicieres lo correcto. Si guardares significa no solamente saberlo, sino ponerlo por obra. Dice, entonces ustedes, no le dijo mi tesoro, serán mi especial tesoro, serán lo más valioso para mí. ¿Se sabe cuál? Tenemos el valor del amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. En Éxodo 19, en el verso 6, le dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya no solamente era Moisés involucrado en la presencia de Dios, ahora era el pueblo de Israel involucrado. Y le dijo que iban a ser ¿qué? Sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? El sacerdote es el único que puede tener la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Es el único que puede estar en la presencia de Dios. Por eso el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque somos los únicos que podemos estar en la presencia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe que Moisés logró su objetivo? ¿Sabe que hubo un momento en que Dios se manifestó al pueblo y el pueblo dice que se acercó y le dijo: conságralos?
Y se consagró el pueblo y lo reunió y lo dijo: no pasen estos límites. Y él subió y entonces el Señor se manifestó. Dice que empezó a haber truenos y relámpagos y de pronto vieron fuego y oyeron la voz de Dios. ¿Y sabe qué tuvo el pueblo de Dios? El pueblo de Israel tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Aquí está otra clave tremenda. Primeramente, Moisés tuvo temor por dirección de Dios. Pero ¿por qué el pueblo de Israel, cuando oye la voz del Señor, cuando ve ese fuego, ve esa manifestación, ellos tienen temor y le dicen a Moisés: Moisés, sube tú y tú escuche, tú dinos, porque no vaya a ser que el Señor, ¿qué? Nos consuma. ¿Por qué? Pero no los llevó Dios al desierto. Entonces, ¿por qué iban a ser consumidos? Porque no habían entrado a la presencia de Dios. Ellos estaban entrando a través de Moisés, pero no ellos. Ellos tenían linderos y no entraban a la presencia de Dios y no podían ser limpios totalmente, y entonces podían morir. ¿Te das cuenta de esto? Puedes estar en una iglesia, pero no puedes estar en la presencia de Dios. Ellos estaban con el líder más renombrado de su época y de mucho de la historia. Ellos no se podían quejar que tenían un mal pastor. Mas sin embargo, ellos no pudieron traspasar esto. Solamente a Moisés. Porque Moisés era el único que Dios le había permitido que entrara a su presencia, que pisara ese lugar, oyera su voz y viera. Era el único. Gloria sea al Señor. Mientras nosotros no traspasemos ahí, no entremos, Dios no venga y se manifieste y nos meta ahí, va a ser muy, muy difícil. Pero Moisés, ¿por qué lo logró? Porque tuvo una instrucción y tuvo una obediencia, y Dios lo metió ahí. Gloria sea al Señor. Hermanos, no estamos aquí para que Dios nos quite la enfermedad y nos quite de la pobreza y nos arregle el matrimonio y no sé cuántas cosas. No. El propósito por el que verdaderamente estamos aquí, primeramente, antes de ir a conquistar las naciones, antes de hablar de la palabra de Dios, es para entrar en la presencia de Dios. Si no cumplimos ese primer requisito, no podemos cumplir ninguno. Amén. Ahora, ¿qué nos va a llevar a la presencia de Dios? El conocimiento de su palabra y la aplicación de ella. Gloria sea al Señor. En Éxodo 19, en el verso 10, mire lo que dice. Y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Dios no se manifiesta a un pueblo que no está santificado. Puede haber dicho: bueno, Moisés, yo lo hago por ti, ¿no? Le dijo: hey, santifica al pueblo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Se dijo: ¿sabes qué? Así como tú me viste, me van a ver ellos. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito del Señor? Primeramente, que lo conocieran a Él y después de entregarles una tierra que fluye leche y miel. Por eso dice la Escritura: primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios no ha cambiado. Hay unos que dicen: no, es que el Antiguo Testamento ya es otra cosa. ¿Quién te dijo? El Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo. Gloria sea al Señor. En Éxodo 19, en el verso 16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, algo, o sea, inusual, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, esto fue algo extraordinario. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, imagínense. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en grande manera. Esto para los israelitas era aterrador. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios mío, ¿quién podría dudar del ministerio de Moisés? Dios hablaba frente a Dios, delante de la congregación,
Y Dios le respondió. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Se manifestó a él. Se manifestó al pueblo. Pero al único que llamó a subir arriba fue a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía traía todas sus costumbres paganas. Tenía días que había salido de Egipto, pero Moisés tenía 40 años que le estaban enseñando. Y él estaba obedeciendo. Amén. Vamos a terminar. Dios no tiene objeción. Dios no tiene traba para que tú y yo estemos en la presencia de Dios. Dios no tiene ningún obstáculo ni ningún problema para que tú y yo vayamos a su lado. Porque el Señor Jesús, a través de su sangre se rompió el velo y pudimos entrar al lugar santísimo donde habita el Señor. No tenemos impedimento. El único impedimento que podamos tener es nuestra manera equivocada de pensar y de actuar. Pero hay libertad, una libertad tan enorme, de que cuando nosotros le decidamos a obedecer a Dios, Dios nos va a introducir. Y entonces conoceremos a nuestro Dios y nuestra vida cambiará. Entonces dejará de tener valor lo que hoy tiene valor. Entonces va a dejar de importarnos hoy nuestros trabajos, nuestros afanes, nuestros negocios, porque la presencia de Dios nos va a envolver de una manera sobrenatural. Y entonces se va a cumplir esa escritura donde dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero solamente dejarles un pensamiento. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, le pedimos que venga a nuestro corazón y viva en él. Amén. ¿Esto es automático? Se va a dar cuenta que no. Ese es el principio de decir: ok, Señor, me dispongo a escuchar, me dispongo a que me dirijas, me dispongo a que me gobiernes. Pero para que Dios se manifieste en su presencia Shekinah, hay una distancia que para Moisés fue de 40 años, para nosotros no sé de cuánto podrá ser. ¿Y de dónde va a depender? De nuestra decisión de meternos en el Señor. Ser cristiano no es saber mucha Biblia. Ser cristiano es obedecer la poca Biblia que conocemos. ¿Cuándo le digo al Señor que le creo? Cuando le digo: tú me dices que esto no lo debo de hacer, no lo hago. Ahí le estoy diciendo: te creo.